ti. Pido, Señor, para que cada una de estas notas y necesidades pueda convertirse en la expresión del poder vivo de un Dios que ama a sus hijos y que responde a sus oraciones. Señor, obra la sanidad, obra, Señor amado, la restauración, trae la reconciliación en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos? Dele fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios que está en medio nuestro. Amados hermanos, quiero invitarles a que se puedan poner en pie, por favor. Vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo número 20 y vamos a leer el versículo número 13. Hemos estado estudiando las 10 palabras, conocidos popularmente como los 10 mandamientos. Y en la última ocasión iniciamos el estudio de la sexta palabra, que es no mates. Bueno, volvamos a leer, dice versículo 13, dice la palabra de Dios: no mates. Lo volvemos a leer: no mates. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, la semana pasada hablábamos acerca del valor que Dios ha revestido a la vida humana. Todos los seres vivos tienen vida, pero lo que hace diferente al ser humano es que el hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto la vida debe de ser respetada. Decíamos que las únicas excepciones que se aplican a este mandamiento son las que se encuentran estipuladas en la misma Escritura. Por ejemplo, cuando Dios establecía la pena de muerte a aquellas personas que hubiesen cometido algún crimen o alguna rebelión que ya la palabra estipulaba, y que pues por eso pesaba la pena de muerte sobre esas personas. El otro tema era también cuando las personas iban a la guerra, es decir, aquellos pasajes de la Escritura donde encontramos claramente que el pueblo de Israel, por ejemplo, iba o se encaminaba hacia la guerra, era parte de esas excepciones. Sin embargo, hermanos, también en la última ocasión hablábamos acerca de las motivaciones que hay detrás de un quitar la vida, de un asesinato. Veíamos que son motivaciones que se pueden desarrollar en el corazón de cualquier ser humano. Y vimos cómo Jesús incluso no solamente se limitó a la letra del mandamiento, sino que Él dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano es reo de juicio y de condenación. Con lo que Jesús estaba yendo no solamente al hecho de no hacer o cometer asesinato, sino que también, hermanos, de evitar los sentimientos que originan esos asesinatos. Y hablábamos acerca de ciertas actitudes, de ciertas emociones, como por ejemplo los celos, el orgullo, la ira. Hablábamos también, hermanos, acerca de estos elementos como el tema de demostrar que una persona puede incluso hacer un uso excesivo de la fuerza. Todos esos sentimientos pueden conducir a una persona a cometer finalmente el asesinato. Ahora, yo también le decía a usted la semana pasada que dentro de esta sexta palabra hay algunos elementos éticos que como iglesia tenemos que tocar. Uno de ellos es el aborto. Vamos a hablar también acerca de la eutanasia. Vamos a hablar acerca del suicidio y de la pena de muerte.
Pero en el orden, hermanos, vamos a hablar ahora acerca de la perspectiva bíblica que debemos de tener nosotros como cristianos sobre la sexta palabra y sobre el tema del aborto. Creo que si yo les preguntara a ustedes en general, en este momento, hermanos, ¿estarían ustedes de acuerdo con que se asesine a un inocente? Yo sé que todos me dirían al unísono, por supuesto que no. Todos diríamos un rotundo no. Y seguramente, hermanos, si saliéramos a la calle a hacer esa misma pregunta, la respuesta sería casi la misma. Todos nos dirían no estar de acuerdo con el asesinato de un inocente. Pero si cambiamos la pregunta y si le preguntáramos a las personas si están de acuerdo con el aborto, la respuesta de algunas personas puede ser un sí, sin mayor dudas, sin mayores reflexiones. Y lo que ocurre, hermanos, es que en la acalorada y prolongada discusión que se tiene acerca del aborto, el problema radica en cómo se entiende el sí a la vida y el no al aborto. Y digo que es un problema acalorado porque para muchos que están en esta discusión, lo que se está abogando es un derecho que las personas que sostienen la despenalización del aborto es que están defendiendo los derechos humanos de la mujer. Y uno de los problemas que radica en el fondo de la discusión es si el feto, por ejemplo, que se está gestando en el vientre de una madre es una persona como tal. Porque para muchos es simplemente una masa de tejidos y por lo tanto, como es una masa de tejidos que no tiene personalidad, que no tiene voluntad, que no tiene la capacidad de valerse por sí misma, entonces es simplemente eso, son células que están anidadas, por decirlo de alguna forma, en el vientre de la madre y por lo tanto se puede prescindir de él y eso no debe de verse como algo malo, como algo negativo. Pero el aborto, hermanos, como lo definen estas personas, es simplemente como la interrupción del embarazo. Y eso no es cierto. Aun cuando los diccionarios y los movimientos que supuestamente defienden a las mujeres, el aborto no es una interrupción del embarazo. Y tampoco el aborto es un tema de salud reproductiva como también otros lo quieren hacer ver. El aborto es un asesinato. Y en eso, hermanos, no podemos andar con paños y mucho menos tampoco podemos minorizar o podemos quitarle toda la carga que existe detrás de esta palabra cuando Dios dijo no mates. Porque no es solamente un mandamiento prohibitivo, sino que también es un mandamiento que nos conduce a nosotros a abrazar la vida. Dios está en contra de la muerte, pero desea que aquellos que están en contra de la muerte abracen la vida, y abrazar la vida implica en todas las dimensiones que esto ocurre. Ahora, vamos a comenzar con esto. ¿Por qué algunos estados y algunos movimientos, especialmente algunos movimientos feministas, buscan despenalizar el aborto o buscan legalizar el aborto? En el mundo, hermanos, se producen alrededor de 73 millones de abortos al año. Oiga esto, 73 millones de abortos al año, de los cuales apenas el 40% de estos abortos son abortos seguros, en tanto que el otro 60% de los abortos son abortos inseguros. Ahora, ¿cuáles son los abortos seguros? Los abortos seguros son aquellos que se propician dentro de la red hospitalaria del sistema público. Es decir, en aquellos países donde se ha despenalizado el aborto, la red hospitalaria
pública, el sistema de salud público, absorbe a todas estas mujeres para que con las debidas medidas de seguridad las mujeres puedan proceder al aborto. En tanto que los abortos inseguros son todos aquellos que se producen en la clandestinidad y en muchas ocasiones con poca o ninguna medidas de seguridad sanitaria, con ninguna medidas de asepsia, como por ejemplo estar en un lugar esterilizado, con médicos, con enfermeros. Entonces todo eso, hermanos, es lo que se cataloga como abortos inseguros, aquellos que se producen en la clandestinidad. Pero quiero decirle un detalle más. De los 73 millones de abortos que se producen al año en promedio, las regiones donde más se producen los abortos inseguros son: número 1, América Latina; número 2, África; número 3, Asia. Es decir, en estas 3 regiones del mundo es donde se producen la mayor cantidad de abortos inseguros. Y ya usted se estará haciendo la pregunta: pero ¿cómo es que en América Latina, por ejemplo, se producen abortos? Si en algunos estados, por ejemplo, el aborto es penalizado por las leyes de esa república o las leyes de esos países. Veamos un caso, hermanos. En el caso de nuestro país, usted sabe que el aborto está penado por la ley. Es decir, no es un servicio que ofrece la red del sistema de salud pública dentro de los hospitales nacionales el que una mujer pueda tener acceso al aborto. Y la razón es porque si un médico realiza un aborto, eso es sujeto de delito. Aquí viene el punto. El hecho que esté penalizado el aborto no significa que no se practiquen abortos en nuestro país. La pregunta es: ¿quiénes son los que pueden acceder a abortos con un médico en una estancia que reúna las condiciones médicas? Por ejemplo, las personas que tienen una posición económica privilegiada, porque embarazos no deseados no solamente se producen en las clases pobres, en las clases rurales o en las clases marginales de nuestro país, se producen también en las altas esferas. Pero cuando se produce un embarazo no deseado en las clases altas, estas clases altas fácilmente pueden contratar los servicios de un médico de manera clandestina y así, por ejemplo, realizar el aborto. ¿Por qué les explico esto? Porque quienes abogan por la despenalización del aborto son aquellos que dicen: este debe de ser un derecho para todas las mujeres sin condición social. ¿Por qué solamente las mujeres en aquellos países donde está penado por la ley? ¿Por qué solamente las mujeres de clase alta pueden acceder a la contratación de un médico o a tener una estancia segura para realizar el aborto? ¿Por qué no lo puede tener, por ejemplo, una niña que fue abusada sexualmente en un área rural? ¿O por qué no lo puede tener una mujer que fue también abusada sexualmente por un familiar, sino que tiene que ir y recurrir a un aborto clandestino, que no solamente le expone a riesgos de enfermedad, laceraciones en el útero, sangramientos, hermanos, que se pueden producir como perforaciones en el útero o quemaduras en el útero, y que incluso eso pueda conducirla a una situación de riesgo en su salud? ¿Por qué entonces el Estado no garantiza que todas las mujeres tengan el mismo acceso a algo que ellos llaman un derecho? Y es más, hermanos, paradójicamente, quienes hablan de despenalizar el aborto lo ven como un derecho humano. Es decir, un derecho que no solamente deben de tener las clases privilegiadas, sino que debe de ser accesible a todas las mujeres. Entonces, usted puede notar algo.
Y aquí es donde como iglesia tenemos que ser sagaces, como dice la Escritura. Porque no es que estos movimientos estén diciendo: no queremos que la población crezca, o estamos sedientos de sangre y por eso es que abogamos por una despenalización del aborto. No es eso. Si usted ve el planteamiento que le acabo de hacer, detrás de esto lo que existe, hermanos, es una intención, entre comillas, con buena motivación, para tratar la manera de justificar una acción. Y es ahí donde hay que tener cuidado, porque dentro de estos movimientos lo que ellos dicen es: la mujer es dueña de su propio cuerpo, lo que está dentro de su vientre apenas es una bolsa de tejidos, son células nada más, pero eso no es un ser humano. Ahí es donde vamos a tener cuidado. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, porque el tema aquí no es si desde el momento de la fecundación hay o no hay vida, porque eso es algo que usted ya sabe. Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, a partir de ese momento se reconoce la vida. Ese es un hecho innegable, y eso lo sostienen incluso las personas que buscan la despenalización del aborto. Ese no es el problema. El problema que hay detrás en la discusión es si eso es una persona, o en qué momento del embarazo nosotros podemos hablar que se constituye una persona. ¿Será que el valor de lo que se adjudica como una persona que tiene vida es a las 2 semanas de embarazo, a las 3 semanas de embarazo, a las 6 semanas de embarazo? ¿En qué momento es que esas células son una persona? ¿Desde qué momento podemos decir ahí hay una persona? Porque las que sostienen o los que sostienen la despenalización del aborto lo que dicen es: lo que la mujer tiene hasta la semana 4 o 6 del embarazo es simplemente son células, es una bolsa de células que no tiene razón, que no puede decidir, que no puede valerse por sí misma. Entonces eso no es una persona. Bueno, entonces vamos a colocar el elemento bíblico, ético sobre este punto. ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué momento de la fecundación? ¿Desde qué momento a esas células las podemos considerar personas? Bueno, desde ya se lo voy a decir. Desde el momento de la fecundación, desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, a partir de ahí podemos hablar de una vida humana plenamente. No son solo células, no es solamente un tejido que la mujer tiene en su vientre, es un ser humano. Y para esto, hermanos, le invito a que por favor me acompañe al Salmo 139. ¿Están acá, hermanos? Este tema es muy importante, especialmente para los padres de adolescentes, y ya va a ver por qué. El Salmo 139, en el versículo 13, un pasaje muy conocido, el salmista habla acerca de la grandeza de la obra de Dios en la creación de la vida. Y quiero que preste atención a lo que dice el Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Se está diciendo que hay un creador detrás de eso que la gente llama una bolsa de células. Para Dios es una persona. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Pero vea, te alabaré. Es el feto el que está hablando. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y vea lo que dice. Y mi alma, oiga lo que dice, y mi alma lo sabe muy bien. Está hablando de alma, es el vientre, el feto el que está hablando. Es lo que ahora
Las agendas progresistas llaman simplemente células. Pero Dios, hermanos, en su palabra nos está diciendo, es el feto el que está diciendo, mi alma lo sabe muy bien. Eso responde a otra pregunta. ¿Cuál es el origen del alma? Porque hay gente que piensa que las almas están como en un banco de almas allá en el cielo y que Dios toma un alma y la coloca en un cuerpo, que es la idea que sostienen los mormones, por ejemplo. ¿Cuál es la posición bíblica? Que el alma se genera en el momento de la fecundación. Es decir, en el momento en que el espermatozoide se une al óvulo, en ese momento no solamente se están uniendo esas dos partes, masculinas y femeninas, sino que en ese momento Dios está creando no solamente el cuerpo, sino el alma de esa persona. Y vea lo que dice el verso 15, siempre del Salmo 139. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Para Dios, esas no son solamente células, sino que ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Es un cuerpo. Es un cuerpo que se está desarrollando, que no está completamente desarrollado, eso es distinto. Pero es un cuerpo que se está desarrollando. Y vea lo que dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16: mi embrión vieron tus ojos. O sea que el bebé, eso que llaman las agendas progresistas como simplemente el producto o la bolsa o el tejido de células, está diciendo que tiene cuerpo, tiene alma y que Dios lo está formando. Y dice que ese embrión, ¿y qué es el embrión, hermanos? Es la parte más pequeña de ese periodo en el que se está gestando dentro de la madre. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Pero ¿cómo describe el salmista la obra de creación de Dios en el vientre de la madre? Como una maravillosa obra. Como una maravillosa obra. Hermanos, si observamos el funcionamiento de cada parte de nuestro cuerpo, solamente deténgase en esto a pensar. Por ejemplo, en el globo ocular, hasta el momento no existe ninguna cámara que tenga la precisión y la capacidad que tiene el ojo humano de percibir los colores, las texturas, los contraluces. Todo eso de lo que nos habla es de que la obra de nuestro Dios es una obra maravillosa. Usted es una obra maravillosa de parte de Dios. ¿Dicen amén a eso? Entonces, hermanos, algunas personas han querido obviar esta verdad. Entonces, desde la concepción humana, un ser humano se está formando. No son simplemente células, es un ser humano el que se está formando. Solamente falta y resta que ese ser humano se vaya desarrollando, vaya creciendo. Esas células llevan la imagen y la semejanza de Dios. Llevan la imagen y la semejanza de Dios. Podríamos decir entonces que cada embrión es una persona, pero también al mismo tiempo que cada embrión es una persona, es una posesión creativa de Dios. Le pertenece a Dios. Y Dios de antemano ha anticipado cómo será esa vida y cómo esa vida va a ser desarrollada en el vientre de esa mujer y aquí en la tierra. Entonces, la discusión que tienen algunos que son proabortistas, si es o no una persona, podría decir: está bien, ese argumento es válido para ustedes que creen en la Biblia.
Porque la Biblia para ustedes es su libro religioso. Pero yo que soy ateo, o yo que soy agnóstico, o yo que no creo en eso, a mí la ciencia es lo que determina lo que yo voy a creer. Ok, entonces yo le diría a usted, ya que usted está apelando al tema científico, vamos a ir por partes. Usted sabe que una de las cosas que sostienen las que apelan por el aborto como un derecho, y es una frase que usted lo va a ver incluso en algunas camisetas: es mi cuerpo y puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Eso es lo que dicen algunas mujeres que apelan al derecho, según ellas, del aborto. Es mi cuerpo y puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Cuando una mujer está embarazada, el cuerpo de esa mujer deja de ser solo suyo, también pertenece a su hijo. Y el niño que está dentro de ella, hermanos, es distinto a ella. Se sabe, hermanos, que entre la sexta y la séptima semana de embarazo, los órganos se comienzan a desarrollar. Están en un estado muy pequeño, pero estos comienzan a desarrollarse. Y entre la semana 24, usted sabe que todas las funciones cerebrales del feto están comenzando también, hermanos, sus funciones o su desarrollo dentro del vientre de la madre. Entonces no podemos decir que eso le pertenece a la madre, en el sentido de que yo puedo disponer con mi cuerpo de lo que sea. Es que ese es el punto. La vida que se está gestando en tu vientre no es solamente tuyo, sino que también es de ese niño que se está creciendo, que está desarrollando. Porque lo que está creciendo en el vientre de la madre no es un tumor, no es un grupo de células como la agenda progresista quiere hacerlo ver. Es un ser humano que se está creciendo, que tiene su propio ADN, tiene su propio grupo sanguíneo único, tiene un latido detectable a las 5 o 6 semanas de embarazo. Lo que vive en la madre es un ser único. Y eso, hermanos, es así. Si esas células se descubrieran o se encontraran en Marte, toda la comunidad científica reconocería que hay vida en Marte. Pero lamentablemente, si una mujer está embarazada, en muchas ocasiones se le quiere negar el derecho a la vida a ese niño que se está gestando en el vientre. Entonces, aunque el cuerpo de la mujer es su cuerpo, dentro de esta está otro cuerpo que es cierto que depende del de la madre. Y aquí viene un elemento importante. El bebé no solamente es responsabilidad de la madre. En realidad el bebé le pertenece a la madre y al padre. Tanto si planearon o no tener ese hijo, tanto si lo desearon o no tener el bebé es de ambos. Es una responsabilidad que no pueden quitarse. Por eso, estimados hombres que están en este lugar, el tema del aborto no es solamente un tema que concierne a las mujeres, como muchas veces se ha querido ver. El tema del aborto también concierne a los hombres. Los padres tenemos un papel importante en este tema. Perpetuar esa mentira, hermanos, de que los hombres tenemos que mantenernos al margen del debate porque no nos incumbe a nosotros, eso es totalmente falso. Y eso con el tiempo va a generar, hermanos, repercusiones catastróficas para nuestra sociedad. Aprovecho para decirles esto, estimados hombres. Necesitamos una generación de hombres jóvenes que honren a las mujeres respetándolas. Muchos hombres viven su sexualidad pensando que ellos no tienen restricciones.
Y eso lamentablemente no es solo una realidad que viven allá afuera en el mundo. A veces acá, hermanos, hay gente dentro de las iglesias que tiene una vida sexual activa y no están casados. No están casados. Y como suele ocurrir en muchos de estos casos, cuando viene el campeoncito y embaraza a la muchacha y le dice a la muchacha: no me bajó, no me vino, estoy embarazada, ese campeoncito se desaparece. Estimados caballeros de esta iglesia, especialmente los jóvenes solteros y también los casados, aprendamos a respetar a las mujeres. Aprendamos a respetar a las señoritas. Si tú eres un joven soltero, respétalas, porque el tema de la educación sexual implica eso. Necesitamos una generación de jóvenes, hermanos, que no se alejen cuando por una mala decisión han dejado embarazada a una mujer. Y necesitamos esa clase de jóvenes que no estén presionando para que le pongan fin a la vida de los hijos que llevan estas mujeres. Necesitamos hombres que se responsabilicen de sus hijos. Y aquí aprovecho para esto: el embarazo no es un tema solamente de las mujeres. El embarazo debe ser una experiencia que también deben de vivir los padres. Y aún la maternidad, la paternidad es algo que se debe de vivir con intencionalidad. Yo no sé si usted se ha fijado, gracias a Dios aquí yo no lo he visto, pero en otros escenarios lo he visto. Allá va la pobre mujer con el bebé, con la pañalera, va cargando, va haciendo hasta malabares, pero el esposo va adelante con su Biblia. Cargalo vos, mujer. Como que si le quita hombría ponerse una pañalera. Como que si le quita hombría darle, no le digo de mamar porque no se puede obviamente, pero darle la pachita o cambiarle el pañal. Estimados hombres de esta iglesia, si Dios a ustedes los bendice con esa responsabilidad, amen a esos bebés, porque esa mujer no lo hizo solo. Dicen amén las hermanas, ¿ya oyó? Es una responsabilidad de ambos. Pero como ya le dije, los que sostienen la despenalización del aborto dicen: ese tema de la Biblia es cosa de ustedes, yo solamente me rijo por lo que dice la ciencia. Bueno, veamos qué fue lo que dijo un científico, el considerado padre de la genética moderna, el doctor Jerome Lejeune, quien descubrió las causas del síndrome Down. Él dijo lo siguiente a un subcomité judicial del Senado norteamericano cuando le preguntaron acerca del aborto. Y vea lo que dice, lo voy a leer textualmente: cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran, un nuevo ser humano es formado porque su propia constitución humana y personal está completamente definida. La fecundación produce una constitución personal que es enteramente única de este ser humano, la cual no ha ocurrido antes ni ocurrirá jamás. Debo decir que no hay dificultad en entender que en el principio de la vida, la información genética, la estructura molecular del huevo, el espíritu, la materia, el alma y el cuerpo ya están completamente unidos, porque es el comienzo de una nueva maravilla que llamamos ser humano. Esto lo dijo el doctor Jerome Lejeune, considerado el padre de la genética moderna, quien descubrió las causas del síndrome Down. Le preguntaron entonces al doctor Jerome: ¿y cuál es su opinión? ¿El feto es o no es un ser humano? Esa no es mi opinión, le dijo. Esa es la enseñanza de toda la genética que he aprendido. No hay duda de que es un ser humano. Porque en el plano del aborto, todo se ha llevado al tema de lo que se opina. Y el doctor dice: esto no se trata de mi opinión, es lo que dice la genética. Cuando se une un espermatozoide y un óvulo, a partir de ese momento comienza la vida. Ahora,
ya alguien se estará preguntando, porque hablando acerca de los abortos, ¿cuál debe ser la posición de la iglesia frente a ellos? Hermano, ¿qué ocurre cuando el embarazo, la continuidad del embarazo supone un riesgo para la vida de la madre? Y entonces hay una necesidad de realizar lo que se conoce como un aborto terapéutico. Existe, hermanos, lo que se conoce como aborto terapéutico, y es el que se realiza cuando en el embarazo de una mujer, el embarazo supone o puede suponer la pérdida de la vida de la madre. Por ejemplo, un ejemplo dramático de esto, de un posible aborto terapéutico, es el de una mujer embarazada que padece cáncer de útero. El uso de la quimioterapia o de la radiación podría provocar la muerte del bebé, pero eso le implicaría la vida a la madre. Y por el contrario, preservarle la vida al bebé significaría que durante esos meses decisivos la propagación del cáncer podría terminar con la vida de la madre. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se hace en esos casos? Nosotros, hermanos, como creyentes, ¿cuántos nacidos de Dios hay acá? No, de verdad, ¿hay o no hay? ¿Quién es el dador de la vida? Solo nuestro Dios. Dios es el que define el límite de nuestra vida. Y obviamente han habido casos de mujeres que con mucho heroísmo han dicho: prefiero que la vida de mi hijo se salve, y siguen adelante con su embarazo. Y en muchos casos usted sabe lo que eso significa, pero es una medida que no le podemos poner a todas las mujeres. Sin embargo, debemos de descansar en una verdad, en un acto de fe, y es que Dios es el dador de la vida. Él sabe cuál es el límite de nuestros días, pero no somos nosotros, y mucho menos nosotros nos vamos a atrever a disponer de la vida de otro ser humano. Otro tipo de aborto, y este es de los abortos que se producen más comúnmente, lo que se conoce como el aborto eugenésico o el aborto embriopático. ¿Y cuál es el aborto eugenésico, el aborto embriopático? Es cuando, hermanos, se presume, y es eso, se presume que el niño va a nacer con graves problemas físicos o mentales. Entonces el médico le dice a la mamá: estamos casi seguros que su hijo va a desarrollar el síndrome Down, o pensamos que su hijo no va a poder ver, o pensamos que su hijo no va a poder escuchar, o pensamos que su hijo no se va a formar completamente. Y en algunos casos existen parejas que dicen: bueno, si sabemos que nuestro hijo va a nacer con enfermedades, evitémonos el problema, abortémoslo. Pero ¿qué hay detrás de esa decisión? Lo que hay, hermanos, es un egoísmo de no asumir el compromiso de tener que vivir y luchar por un niño con discapacidades especiales. Y a la vez es una forma de discriminación, porque entonces estamos diciendo que nosotros solamente amamos a los niños que, entre comillas, son normales, y los niños que tienen algún tipo de afectación, entonces no, hay que matarlos. Y como se está hablando de una presuposición, entonces ¿por qué no hace algo? Ya que se está presuponiendo, puede ser que ese niño no desarrolle la enfermedad, puede ser que el niño se desarrolle completamente bien, nazca normalmente bien. Usted sabe que los médicos no tienen la última palabra, hermanos. Lo sabe, ¿verdad? El que tiene la última palabra es el dador de la vida, aquel que nos ha creado en el vientre de nuestras madres. Pero ok, haga una cosa: si el niño nace enfermo, entonces cuando ya se dé cuenta que nació enfermo, entonces mátelo, porque es al final lo que la persona quiere hacer.
Pero muchas personas, por la incomodidad que va a suponer que un niño, hermanos, necesita una calidad de amor más consistente, más robusta, recurren a esto. El otro tipo de aborto, el aborto criminológico o aborto forense. Y se le llama aborto criminológico aquel que se practica, hermanos, cuando el embarazo ha sido consecuencia de un estupro, de una violación o de un incesto contra la mujer. Entonces la persona se encuentra embarazada por haber sido violada, por ejemplo, y se encuentra entre la encrucijada de continuar con el embarazo de una persona que la dañó, que la lastimó, y ella cree que quitándole la vida a ese niño o niña que lleva en su vientre va a resolver el trauma de la violación. Hermanos, si ni al violador en nuestro país se le quita la vida, ¿por qué se le va a quitar la vida a un niño inocente? Y usted puede decir, hermano, entonces hay que obligar a esta niña o a esta mujer a que cargue con ese niño, con esta niña. Ahí viene un tema importante. Uno de los temas más importantes. Si la mujer obviamente no desea, hermanos, tener ese niño, usted sabe que hay muchas parejas que anhelan ser padres. Y ese niño o esa niña se puede dar en adopción. Pero sabe, nos hemos dado cuenta que en muchos casos donde se ha producido este flagelo, finalmente cuando la madre ve al bebé entre sus brazos, no es que se olvida del trauma, pero ve en ese niño una esperanza por la cual vivir. Y el niño viene a ser, hermanos, también parte de la sanidad a ese proceso doloroso. Pero cuando el mandamiento dice no matarás, es que también la iglesia debe ser consecuente con el sí a la vida. Yo no dudo que seguramente acá en medio de los presentes existan mujeres que por cualquier razón cometieron algún tipo de aborto. Pero déjeme decirle algo: no hay pecado que la preciosa sangre de Cristo no pueda limpiar y no pueda perdonar. No lo existe. No existe. Esto también, hermanos, nos tiene que llevar a otro punto como iglesia, a que asumamos como padres la responsabilidad de educar sexualmente a nuestros hijos y a nuestras hijas. Al tocar este tema, lo que estoy buscando es crear conciencia entre todos ustedes y los que me están oyendo a través de la radio, para que generemos esa conciencia. Si vamos a amar la vida, si vamos a decir no al aborto, sí a la vida, es sí a la vida del no nacido y sí a la vida de los que ya nacieron. ¿Sabe? La iglesia debe de ser una comunidad terapéutica, una comunidad sanadora. En muchas ocasiones, cuando por una mala decisión una señorita soltera sale embarazada, nosotros que nos llenamos la boca diciendo no al aborto, sí a la vida, a esas señoritas o a esas mujeres las vemos como con desprecio, porque sabemos que está embarazada, no está casada. Hermanos, no vamos a aplaudirle a esa mujer lo que haya hecho, y tampoco la vamos a recriminar. Pero póngase a pensar por un momento, y se sabe por los avances en la neurociencia que el bebé en el vientre percibe lo que hay en su ambiente. El estrés de una madre lo siente el bebé, las emociones de una madre las siente el bebé. Y qué triste es que ese bebé perciba que la iglesia, que debería de abrazar a ese futuro miembrecito de la iglesia, lo está despreciando, viendo como un ser humano de segunda categoría. Ese niño que esa mujer lleva en el vientre es el resultado, hermanos y hermanas,
de que Dios quiso que eso así fuera. Lo que no significa que Dios esté avalando la actitud sexual desenfrenada de sus padres. Porque un niño se necesita un hombre y una mujer. Lamentablemente una mujer a veces es la que tiene que hacerle frente a su embarazo sola. Y yo felicito a aquellas madres solteras que, hermanos, han tenido que luchar solas por sus hijos. Eso también nos tiene que llevar a otro elemento importante como padres, y es el respeto, como yo le decía anteriormente, el respeto que nosotros le enseñamos a nuestros hijos varones en el trato con el sexo opuesto. La mujer no es un objeto sexual, la mujer no es un objeto de gratificación sexual. La mujer ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios está en ella. Piensa por un momento en esto, estimado joven. Cada vez que te pones frente a tu computadora y ves un poco de pornografía, o cada vez que en tu celular ves un poco de pornografía, ¿te excita la imagen de Dios que estás viendo detrás de esa pantalla? Y tu imagen, la imagen que tú llevas, la imagen creada por Dios dentro de ti, se excita por otra parte, por otra imagen que ha sido creada imagen y semejanza de Dios, al punto de denigrar a una mujer simplemente como un objeto. Y yo con esto no estoy diciendo que no tenemos impulsos sexuales que Dios mismo colocó, pero darle rienda suelta a nuestro apetito sexual, en donde solamente vemos a una mujer como una cosa, es lo que está mal. Estimados esposos, hay muchas cosas que sus esposas se quedan en silencio. Cumplí el deber conyugal conmigo, mujer. La Biblia lo dice. Y durante todo el día han sido unos piedras, unos toscos. Durante todo el día han habido reproches. Y usted llega en la noche a ponerse de cariñosito con su esposa. Y cuando su esposa le dice: hijo, estoy embarazada, se pone a regañarla como que si solo ella lo hizo. Esto nos lleva a un punto importante. Los métodos de planificación que deben de existir en las parejas cristianas tiene que asegurarse que sean métodos de planificación anticonceptivos y no abortivos. Porque hay métodos de planificación que funcionan como abortivos y otros que funcionan como preventivos. Entonces, ¿quién le va a ayudar a determinar eso? Un médico, y de preferencia si es un médico cristiano. Entonces, amados hermanos, ustedes no pueden decir: en la iglesia nunca nos han hablado de estos temas. Hoy en esta noche, todos los que estamos acá somos responsables del mandamiento que Dios nos dice: no matarás. Amén. Que Dios nos ayude. Cuando lleguemos, hermanos, al mandamiento de no cometerás adulterio, vamos a ver el tema de la inseminación artificial. Vamos a hablar también acerca de la fecundación post-mortem y de la fecundación in vitro. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Tiene mucho que decir. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiese alguna persona que desea recibir al Dios de la vida, ese Dios que nos hizo en el vientre de nuestras madres, aun si nuestros padres y nuestras madres nos desearon o no, Dios quiso que usted naciera. Si esta noche hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar se ponga en pie. Vamos a orar.
Si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. ¿Habrá alguien? No hay pecado que la sangre del Hijo de Dios no pueda perdonar. No existe pecado que el Hijo de Dios no pueda perdonar. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, que Dios nos ayude a entender el valor de la vida. Y todos los seres humanos tenemos la imagen y la semejanza de Dios, así sean creyentes o no, así sean ricos o pobres, hombres o mujeres, viejos o niños, todos llevamos la imagen de Dios y por lo tanto merecemos respeto. Y este respeto se demuestra cuando le damos el valor al otro, cuando entendemos que nuestro derecho llega hasta donde comienza el derecho del otro. Oremos al Señor para que Él nos ayude a amar la vida siempre. Padre, gracias porque eres el Dios de la vida. Señor, tú nos permitiste ser formados en el vientre de nuestras madres. Nos diste de tu imagen y de tu semejanza. Y desde el momento, Señor, de la concepción nos has revestido de una dignidad que ningún ser humano nos puede quitar. Señor, ayúdanos a respetar la vida, haciendo un buen uso de nuestra sexualidad, viviendo con responsabilidad el don de la vida que tú generas a partir de esa sexualidad. Ayuda a los solteros, a los jóvenes a vivir en integridad, a amarse, a postergar, Señor, las relaciones sexuales hasta el matrimonio. Que te amen, que vivan en integridad, para que sus embarazos puedan ser planificados y dentro de esa, Señor, dimensión de dignidad que tú quieres. Ayúdanos también, Señor, a amar a aquellas que han fracasado, aquellas que han tomado esta terrible decisión. Ayúdanos a ser una comunidad terapéutica, una comunidad sanadora, para que podamos ver esas cicatrices, esas heridas cicatrizadas. Señor, sabemos que 73 millones de personas mueren al año como resultado del aborto. Es una cultura de muerte, Padre, pero tú eres el Dios de la vida. Ayúdanos a brillar en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a orar, pero en esta ocasión lo vamos a hacer por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, pidiendo al Señor que Él bendiga la semilla que sembramos. Amado Dios, de lo mucho que tú nos das te devolvemos. No lo hacemos por necesidad ni con tristeza, sino con sencillez, Señor. Sabemos que de ti hemos recibido todo y a ti, Señor amado, te lo entregamos. Amado Dios, bendice el trabajo de mis hermanos. Bendice, Señor, el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar mis